He comprado una casa lujosa, pero mi nuera me echó el mismo día de la inauguración y me dijo: gracias por la casa, mamá, pero ahora ya no te necesitamos. Solo unos días después, me llamó desesperada: mamá, la casa está dañada, ayúdanos por favor. Pero mi respuesta la dejó completamente en shock. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Ese día fue la fiesta de inauguración de la casa de mi hijo Gael y su esposa. Llegué antes de que comenzaran a llegar los demás. Me bajé del taxi con cuidado, cargando el flan aún tibio que había hecho la noche anterior. Lo preparé pensando en Lía, mi nieta, porque siempre me decía que el de abuela sabe más rico que el de la pastelería. Toqué el timbre. La puerta se abrió rápido, como si esperaran a alguien más. Nayeli apareció detrás, con el cabello perfectamente alisado y un collar dorado que no había visto antes. Me miró, pero no me vio. La cocina ya está encargada, señora. Y sin más, se dio la vuelta. Me quedé ahí un segundo, con el flan en las manos, tratando de encontrar un lugar para mí entre esas paredes que yo había comprado, pero que no me reconocían. Entré despacio. La sala parecía sacada de una revista. Sillones azules de terciopelo, cuadros que parecían manchas de pintura. Todo nuevo, todo frío. Nada mío. Ni rastro del viejo reloj de péndulo de Octavio que les había sugerido llevar. Lo busqué con la mirada. Nada. Había silencio, de ese que no se escucha con los oídos, pero se siente en el pecho. ¡Abuela! La vocecita de Lía rompió el vacío. Corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Me agaché para apretarla contra mi pecho. Te extrañé. Yo también, mi niña. Mucho. Nos quedamos así unos segundos hasta que Nayeli pasó detrás de nosotras. Sus tacones resonaban en el suelo nuevo. Me miró de reojo, esa mirada que una nuera lanza cuando no quiere que la suegra se sienta en casa. Lía, ve a ayudar a tu papá con los globos, le dijo Nayeli, sin mirarme. Y tú, mamá, si quieres sentarse, hay espacio allá, en la esquina. Asentí, sin fuerza para discutir. Caminé hasta un rincón del comedor, coloqué el flan sobre una mesa auxiliar y me quedé de pie, como un florero que nadie quiso poner. Poco a poco fueron llegando los invitados. Gael, mi hijo, se movía como pez en el agua. Vestido de traje claro, copa en mano, llevaba a su jefe a recorrer cada rincón de la casa. Y este es el jardín, lo diseñó Nayeli con ayuda de una decoradora, decía, sonriendo. ¿Y esa foto tan bonita? Ah, ese es Lía en su primer festival de primavera. Hermosa, ¿no? No mencionaba a nadie más, ni una palabra sobre mí, como si no existiera. Nayeli, mientras tanto, posaba para fotos con sus amigas. Mira qué divina quedó la cocina, decía una de ellas. Y eso que tuvimos que rechazar la propuesta de la suegra, respondía Nayeli, riéndose. Ay no, quería poner un reloj viejo en este lugar. Sí, uno de esos de madera oscura con campanas. Horrible. Tragué saliva. Sentí la cara caliente, pero no dije nada. Unas señoras se acercaron. ¿Usted es la mamá de Gael? Sí, soy Mireya. ¿Y de verdad usted compró esta casa? Sí, fue un regalo. ¡Qué bárbara! Una madre así ya no se encuentra. Usted es de esas que hacen historia, dijo otra con admiración sincera. Sonreí. Agradecida, sí, pero por dentro algo dolía. No por las palabras, sino porque eran las primeras de la tarde dirigidas a mí. Me excusé para ir al baño. Subí las escaleras, buscando sin hacer ruido. Las puertas estaban cerradas, una entreabierta. Me acerqué con cuidado. No quería molestar. Apenas toqué el picaporte, una voz tronó como látigo. ¿Qué hace usted ahí?, gritó Nayeli desde abajo. Ese es nuestro cuarto, es privado. Me giré, atónita. La gente dejó de hablar. El silencio cayó como piedra en agua. Todos nos miraban. Gael estaba al fondo, junto al bar, con una copa. No se movió. Solo buscaba el baño, dije en voz baja. Pues abajo hay uno, el de visitas.
Si no sabe, pregunte. Perdón, no quise molestar. No es molestia, es respeto. Y se lo digo de una vez, le agradecemos la casa, pero ya no necesitamos que venga a meterse. Silencio. Silencio espeso, incómodo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que alguien más podría oírlo. Miré a Gael. No dijo una palabra, ni una. «Mamá», alcanzó a decir sin convicción, como queriendo suavizar la escena. Pero no hizo nada. «Está bien», dije yo. «Ya entendí». Bajé las escaleras. Cada paso pesaba como si llevara décadas de cansancio en la espalda. Lía me alcanzó en la entrada. Me abrazó por la cintura. «No te enojes con mi mamá, por favor». «No estoy enojada, mi amor». Le acaricié la cabeza. «Solo... ya entendí que no me quieren aquí». Salí. El aire de la tarde todavía estaba cálido, pero yo sentía frío en la espalda. El tipo de frío que no viene del clima, sino del alma. Crucé el jardín despacio. Me detuve en la banqueta, mirando la fachada blanca con las cortinas nuevas. Todo relucía, todo tan limpio, todo tan ajeno. Pensé en algo que decía mi madre cuando yo era joven y regresaba llorando del trabajo. Uno puede darlo todo y aún así no ser invitado a la mesa, pero no por eso deja de valer lo que diste. Respiré hondo, di media vuelta y caminé. El flan seguía en mis manos. Nadie lo probó, pero aún olía dulce, como la esperanza terca de una abuela que no aprende a rendirse. Cuando llegué de la fiesta, no prendí la luz del pasillo ni me quité los zapatos. Fui directo a la cocina, dejé el flan intacto sobre la mesa y encendí la luz amarilla que cuelga sobre la estufa. Era la única lámpara que me daba algo de calma. Abrí el grifo, serví un vaso con agua tibia y me senté frente a la ventana. Afuera, el árbol de almendra ya tenía las hojas a medio caer. La calle estaba vacía, silenciosa. Solo se oía de lejos una sirena y el ladrido de un perro viejo que siempre se queja de noche. Miré el flan. Pensé en tirarlo, pero no pude. Tal vez porque todavía olía a casa. Me quedé ahí, en silencio, recordando el noviembre pasado, cuando se me metió en la cabeza la idea de comprarles una casa a Gael y Nayeli. No fue una decisión rápida ni impulsiva. Lo pensé durante semanas, en silencio, sin decirle a nadie. Yo leía el periódico cada mañana con café y pan tostado. En ese entonces, hablaban mucho de la colonia San Sebastián. Decían que estaban construyendo un centro cultural nuevo, que los precios subirían. Empecé a recortar avisos clasificados, a marcar con pluma azul las direcciones. Aprendí a leer planos, términos legales, tasas de interés. Quería hacer todo bien. Yo no soy rica, pero soy ordenada. Una mañana de domingo, invité a Lía a dar la vuelta, pero en realidad quería pasar por unas calles donde había visto casas en venta. Ella, sin saber mis planes, miró por la ventana del coche y de pronto señaló una con emoción. «Abue, esa casa color cremita, ¿la ves? Tiene balconcito con flores, parece de película». Me dio un vuelco el corazón. Ese balconcito fue lo que me hizo seguir adelante. Poco después conocí a Brenda, una agente de bienes raíces que me recomendó Tomasa. Brenda era joven, con carácter, de esas que te miran a los ojos cuando hablan. Me mostró 3 casas. 2 no me convencieron. Una estaba junto a una cantina, la otra era oscura y encerrada. Pero la tercera estaba en una calle tranquila, al fondo de la colonia, justo al lado de una pequeña librería con ventanas azules. «Esta tiene buena cimentación», dijo Brenda mientras abría las persianas. «Es fresca, entra luz todo el día». Yo asentí. Caminé por el pasillo, abrí los armarios, medí con los ojos la distancia al portón. Me imaginé a Lía jugando en el jardín, a Gael leyendo en el comedor. Esa noche regresé a casa y abrí todas mis carpetas. Sumé, resté, pensé en lo que podía recortar. Menos ropa, nada de viajes, suspender las comidas de viernes. Todo para poder comprar esa casa sin deberle un peso a nadie. Llamé a Nayeli. La invité a comer pozole en La Abuela, su restaurante favorito. Ella llegó puntual, arreglada, como si fuéramos a celebrar algo. Pedimos pozole blanco con pollo y agua de Jamaica. Mientras revolvía la cuchara,
Le dije sin rodeos: quiero comprarles una casa. Ella se quedó callada, bajó la vista a su vaso, luego alzó los ojos con una mezcla rara de susto y esperanza. Mamá, no es necesario. Usted no tiene que... Ya lo pensé bien, la interrumpí. Lo hago porque quiero. No me sobra, pero me alcanza. Ella no dijo más. Solo asentía con la cabeza mientras se le formaban arruguitas en la frente, como si no supiera si llorar o reír. Una semana después fuimos los tres a ver la casa. Nayeli se vistió como si fuera a recibir una medalla, vestido ajustado, tacones altísimos, maquillaje impecable. Gael llegó con su camisa planchada y Lía, emocionada, brincaba de un lado al otro. «¡Bah! ¡Ven!», gritó. «Tiene bugambilias en el patio, como las del señor de la caricatura». Caminé por la sala, vi sus caras. Brenda me guiñó un ojo, como diciendo: «Sí, esta es la casa». Y yo supe que tenía razón. Regresé a casa con una mezcla de nervios y determinación. Firmé los papeles un martes por la mañana. El notario era un señor gordito que olía a loción de lavanda. Cuando puse mi firma en la última hoja, cerré los ojos un segundo. Pensé en Octavio. Pensé en el día que me dejó sola con Gael, que apenas tenía 12 años. Recordé las noches sin dormir, los turnos dobles, las veces que me tragué el llanto para poder llegar a fin de mes. Y ese martes, al estampar mi firma, sentí algo que hacía años no sentía, una pequeña victoria. No tengo marido, no tengo mucho, pero hoy todavía conservo a mi familia, pensé. Como si esa casa fuera un ancla para que no se me fueran. Claro que ahora sé que una casa no amarra el cariño, ni compra respeto. Pero en ese momento lo creí con todo mi corazón. Esa fue la casa que me echó a la calle. La misma donde no me ofrecieron ni un café, la que ayudé a levantar ladrillo por ladrillo, con mis decisiones, mi ahorro, mi esfuerzo. Apagué la luz de la cocina. Me acosté en el sofá sin cambiarme la ropa. Y justo antes de quedarme dormida, me dije en voz baja: uno puede construir una casa con amor, pero si dentro no hay lugar para uno, entonces nunca fue hogar. Me despertó el sonido lejano de las campanas de la iglesia de San Judas. 1, 2, 3. Conté al menos 7 repiques. Me quedé acostada un rato, viendo las sombras del árbol moverse por el techo. No había mensajes en el celular, ninguna llamada perdida, ningún «¿Cómo estás, mamá?», de Gael. Nada. En la cocina, los platos seguían donde los dejé. El pozole seco formaba costras en el borde de los platos. La taza tenía el aro de café reseco, como un anillo de abandono. Abrí el refrigerador. El flan seguía intacto, cubierto con el mismo papel aluminio arrugado que puse la noche anterior. Como si también lo hubieran ignorado por completo, igual que a mí. Encendí el radio viejo que tengo junto a la estufa. Un locutor de voz serena decía: «Hoy es lunes, y aunque la semana apenas comienza, a veces el alma ya viene cansada». Me serví un café y salí al balcón. El árbol de almendra frente al edificio ya empezaba a soltar sus hojas. Algunas, amarillas, giraban con el viento y caían sobre los coches estacionados. Me quedé allí sentada, escuchando la ciudad respirar. Más tarde decidí salir a la farmacia. El cuerpo me pedía rutina, aunque el corazón no. Lucía, la joven que siempre atiende, me recibió con su sonrisa acostumbrada. «Buenos días, doña Mireya. Ya tengo su caja de vitaminas lista. ¿Cómo le fue ayer con su nieta?». Me tomó un segundo reaccionar. «Ah, no salimos esta vez. Tuvo tareas, creo». «Sí, con razón. Siempre las veo juntas los domingos, caminando por el parque». Sonreí con la comisura de los labios. Le pagué, le agradecí como siempre, y me fui. En la bolsa sentía el frasco de pastillas golpear con ritmo contra la cartera. Ese sonido me acompañó todo el camino de regreso, como si marcara los pasos de una vida que ya no era la misma. Ya en casa, me quedé viendo el celular un rato. Dudé. Respiré hondo y marqué el número de Lía. 1, 2, hasta 8 tonos. No contestó. Luego, un mensaje. «Va, mamá no me deja llamarte. Lo siento mucho». Leí esas palabras con el estómago encogido.
Me las imaginé escritas con deditos temblorosos, en un cuarto lleno de juguetes, pero sin paz. Me puse un suéter y salí. No tenía rumbo claro, pero los pies me llevaron al parque, el de siempre, el de los álamos altos y las bancas de madera. Vi que habían pintado las bancas. La nuestra ahora era verde claro. Me senté. El olor a barniz fresco no alcanzaba a tapar los recuerdos. Ahí, en esa banca, le enseñé a Lía a leer las primeras líneas de su libro favorito. La vaca va al valle. Solía leer en voz alta, y yo la aplaudía como si recitara a Sor Juana. Me quedé mirando los árboles. Una niña pasó en bici, saludando a su abuela desde lejos. Me dieron ganas de gritarle a la mía: «Aquí estoy, mi niña, no te olvides de mí». Pero me guardé las ganas en el bolsillo. 3 días después, toqué la puerta del departamento de Tomasa. Ella abrió con bata de flores, cara de recién levantada y la sorpresa pintada en el rostro. «Mireya, pero qué milagro, pasa, pasa». Entré sin hablar. Olía a café y pan dulce. Me senté en la mesa de la cocina, como tantas veces. «¿Y bien? ¿Qué te trae por aquí con esa carita?» «Nada, solo no quería estar sola». Me sirvió un café. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos. «¿Cómo estuvo la fiesta de la casa nueva?», preguntó con tono curioso. «No fue fiesta para mí. Me echaron antes de que empezara bien». Tomasa parpadeó. «¿Cómo? ¿Quién te echó?» «Gael Namber Nayeli», me gritó delante de todos, que no tenía derecho a entrar a su cuarto, que gracias por la casa, pero que ya no me necesitaban. «¿Y Gael? ¿Qué hizo ese hijo tuyo?» «Nada». Se quedó parado con su copa en la mano, mirando al techo como si no me conociera. Tomasa negó con la cabeza. «Mireya, eso no se hace. Ni a una desconocida se le trata así, menos a una madre». Yo solo quería lavarme las manos. Nos quedamos en silencio. Ella se levantó, me abrazó por detrás y me dijo bajito: «Tú no estás sola, ¿eh? Aunque ellos te fallen, tú no estás sola». Volví a casa cuando ya el sol bajaba. No prendí luces. Fui directo al cajón del comedor y saqué la carpeta marrón donde guardo los papeles de la casa. La abrí sobre la mesa. Releí cada hoja, el contrato, el avalúo, el pago final. Todo estaba en regla, todo firmado. Pero por más que buscaba entre los párrafos, no encontré ningún inciso que dijera: «La madre que compra esta casa tiene derecho a respeto, cariño y a un lugar en el comedor los domingos». Nada. Volví a guardar los documentos. Apoyé las manos sobre la mesa, cerré los ojos, y ahí, en la penumbra de mi cocina, me dije algo que nunca había dicho en voz alta. Hay casas que uno compra con dinero, pero hay lugares que se pierden con un silencio. Y esta vez ya nadie me mencionaba, ni como mamá, ni como nada. Pero yo seguía aquí, y tal vez por primera vez empezaba a verme a mí, solo a mí. Un lunes por la mañana, estaba en la cocina picando jitomate para el arroz cuando sonó el teléfono. No era un número guardado, pero lo reconocí de inmediato. Dudé en contestar. Algo dentro de mí me dijo que no traía buenas noticias. «¿Bueno?», dije, con voz seca. «Mamá, soy yo». La voz de Nayeli sonaba agitada, como si hubiera corrido o llorado. «Necesito verte. Es urgente». No pregunté nada, solo asentí. «Está bien. ¿Dónde?» «¿Podemos vernos en la pastelería donde llevabas a Lía? La de las 1000 hojas». Me apretó el estómago oírla decirlo. Ese lugar tenía recuerdos que no eran suyos. «En media hora», respondí, y colgué. Me cambié de blusa, me puse mi rebozo viejo y salí caminando. En el camino pensé que era raro. Después de tanto desprecio, ahora sí necesitaba hablar. Cuando alguien te busca sin quererte cerca, suele ser porque se le descompuso algo. Llegué y pedí un café. Me senté en la misma mesa de siempre, junto a la ventana. Era temprano, el local estaba casi vacío. Un señor mayor leía el periódico con los lentes en la punta de la nariz. Una niña mordía su pan dulce con crema, dejando todo el azúcar espolvoreado en la mesa. Nayeli llegó 15 minutos tarde. Traía el cabello desordenado, el maquillaje a medias y la blusa sin abotonar arriba. Se sentó sin saludarme. «Gracias por venir», murmuró. No respondí. Solo le hice un gesto para que hablara. Pidió un café con leche. Lo colocó frente a ella sin tocarlo. Su voz salió temblorosa.
pero no de emoción, sino de tensión contenida. La casa se está agrietando. Levanté una ceja, en silencio. Desde la lluvia fuerte del sábado, siguió. Empezó a subir humedad por el piso, y ayer notamos una grieta en la pared de la cocina, muy larga. Asentí. No por sorpresa, sino por recordar que yo misma revisé todo eso cuando compramos. ¿Y el dictamen? Llegó esta mañana. La delegación dice que hay riesgo estructural, que el terreno está mal compactado. Me mordí el labio. Tomé un sorbo de mi café y la miré fijo. ¿Revisaron los documentos cuando firmaron? Sí, ¿verdad? Nayeli bajó la vista. No sabíamos que iba a pasar esto. Quizá los de la inspección no lo detectaron. Yo sí lo detecté, le respondí con voz firme. Yo pagué un perito, revisé los planos, vi los estudios del suelo. Esa casa no tenía grietas, no cuando la entregué. Silencio. ¿Y el seguro?, pregunté. Ella tardó. Bebió un poco de café, luego dijo en voz baja: compramos el paquete básico. No cubre daños estructurales. La miré sin parpadear. ¿Por qué básico? Es que Gael dijo que si ahorrábamos en eso, podíamos comprar el sillón de piel, el que vimos en Plaza Delta. Tragué saliva. No supe si reír o llorar. Entonces prefirieron un mueble nuevo a la seguridad del techo que tienen encima. No sabíamos que iba a pasar esto. Claro que no sabían, dije, bajando la voz pero sin suavizarla. Pero yo sí sabía. Por eso les dije que pagaran completo el seguro. Nayeli se revolvió en la silla. Sus dedos jugaban con el borde de la servilleta. Mamá, dijo, como quien lanza una moneda al aire, necesitamos tu ayuda. No tenemos dinero para reparar. Ya hablamos con 3 albañiles. Es costoso. ¿Y si no reparamos? Nos van a clausurar el inmueble. ¿Qué quieres que haga? Vende tu departamento. Ven a vivir con nosotros. Podríamos usar ese dinero para reforzar los cimientos. Nosotros te acomodamos en el cuarto de Lía. La miré, despacio. Escudriñé su cara como quien examina una fruta dudosa en el mercado. No vi vergüenza, ni gratitud, solo urgencia, interés. ¿Y ahora sí tengo derecho a entrar en esa casa? ¿Ahora sí tengo cuarto? Mamá, no seas así. ¿Así cómo? ¿Con memoria? Porque me acuerdo muy bien del día que me dijiste que ya no me necesitaban. Nayeli apretó los labios. No fue por mala intención. Estábamos estresados con la mudanza y... No me expliques, la interrumpí. No estoy enojada. Solo estoy cansada de no valer nada hasta que hay un problema. Se hizo un silencio largo. Una pareja sentada en la mesa de enfrente partía un pan de nuez entre risas. Me acordé de cuando Lía, chiquita, me rompía una galleta en 2 y decía, mitad tuya, mitad mía, va. Volví a mirar a Nayeli. Ella evitaba mis ojos. Entonces dije, mira, esta casa fue mi esfuerzo. Ya di todo lo que tenía. Este departamento donde vivo es lo único que me queda. Aquí no hay espacio para más sacrificios. Ella bajó la mirada. No dijo nada. Pero en su gesto no había arrepentimiento, solo frustración. Me levanté. Espero que encuentren una solución, de verdad. Pero yo no soy esa solución. No me pidió un abrazo, no trató de detenerme. Solo se quedó sentada, bebiendo un café que ya estaba frío. Cuando llegué a casa, me dirigí directo al armario. Abrí el cajón donde guardo las cartas importantes. Allí estaba, en un sobre amarillento, la última carta que me escribió Octavio antes de morir. Si un día te obligan a elegir entre tu dignidad y el amor, elige lo que te permita mirar al espejo sin bajar la mirada. La leí con calma, 2 veces. Luego la guardé. Cerré el cajón. Sentí que, por primera vez en semanas, podía respirar sin esa presión en el pecho, porque no hay grieta más peligrosa que la que se abre cuando uno se olvida de sí mismo por complacer a los demás. Y esa, yo ya la había empezado a sellar. Después de aquella conversación en la pastelería, dejé que el silencio hiciera su parte. No marqué, no escribí, no esperé. Me aferré a mis costumbres como si fueran la única certeza. Regar mis macetas al amanecer, pelar papaya para el desayuno, lavar las cortinas el domingo como si con eso también se limpiaran las penas.
Los días pasaron sin ruido, sin reclamos y también sin disculpas. Una tarde, mientras la olla con el caldo de tamarindo comenzaba a soltar ese vapor dulzón que me recordaba a los días de lluvia en Veracruz, sonó el timbre. Me sequé las manos con el mandil. Miré por la mirilla. Era Nayeli. Traía una bolsita de papel en la mano. Parecía nerviosa, pero no derrotada. Abro la puerta. «Buenas noches», dijo, bajito. «Pásale», contesté sin adornos. Entró. Caminó hasta la cocina como si aún recordara el camino. Colocó la bolsa sobre la mesa. Hice pan tostado, como el que me enseñó usted. Me acordé que le poníamos canela y azúcar antes de hornearlo. Yo solo asentí. Saqué 2 tazas. Serví atole caliente y puse una frente a ella. Se sentó sin quitarse la chamarra. Durante unos segundos solo se escuchaba el burbujeo del caldo, y ese silencio que antes me asfixiaba, esta vez me parecía cómodo. «Mamá», empezó ella, con voz quebrada. «Sé que me pasé. No quiero justificarme. Solo quiero hablar». No dije nada. La dejé continuar. Aquel día estaba furiosa, frustrada, y cuando vi que abría la puerta del cuarto, sentí que todo se me salía de control. Pero lo que dije, eso de que no la necesitábamos, no era cierto. «Pero lo dijiste», respondí, y con eso bastó. Ella asintió. Tomó la taza con ambas manos, como buscando calor. «Gael me culpa por todo. Dice que fue mi idea ahorrar en el seguro, que no lo presioné, que si ahora la casa se cae es porque yo no supe hacer las cosas». «¿Y tú qué le dices?» «Le digo que él también decidió, pero no escucha, se encierra, se molesta si hablo de usted. Me dice que siempre la pongo como mártir». Levanté una ceja. «Yo no necesito mármol, Nayeli, solo respeto». Ella bajó la mirada. Se notaba cansada. «Lía escucha todo. A veces se mete bajo la mesa cuando discutimos. Yo la veo abrazar su muñeca como si la quisiera proteger de algo que no puede explicar». Esa imagen me rompió el alma. Lía, mi niña, tragándose los gritos de 2 adultos que se olvidaron de ser padres. Tomé aire. «¿Y entonces por qué viniste hoy?» «Component placement», pregunté. «¿Vienes por mí o por lo que aún me queda?» Ella se quedó callada. No negó, tampoco confirmó. «¿Mireya?», susurró. «No sé cómo seguir sin venir aquí. Esta casa huele a hogar. Aunque usted no diga nada, aquí me siento menos sola». Me le quedé viendo. Era la primera vez que me decía algo así. «Antes pensaba», le dije despacio, «que si daba todo de mí, si ponía el alma entera, algún día ustedes me iban a ver como alguien valiosa. Me equivoqué». Ella no interrumpió. Solo apretaba la taza con más fuerza. «Yo no soy raíz para quedarme esperando que regresen. He sido madre, sí, pero también he sido invisible». Nayeli empezó a llorar, no con escándalo, sino con ese llanto callado que se siente en la garganta. Lo siento tanto», dijo, entre dientes. «Dígame qué hacer, dígame cómo compensarla». Me levanté. Fui a poner más agua al fuego. Mientras el hervidor empezaba a sonar, dije sin girarme: «No necesito que me compenses nada. El amor no es una deuda. Lo que quiero es que entiendas que no se pide sin dar, que no se gasta sin reponer». Volví a sentarme frente a ella. «Cuando tú llegaste a mi familia, yo te abrí los brazos. Te enseñé a hacer pan tostado, te cuidé cuando estuviste enferma. No porque quisiera que me pagaras un día, sino porque así soy. Pero eso no me convierte en sirvienta de sus silencios». Nayeli asintió. Respiraba entrecortado. «¿Y Lía?» «Swing», pregunté, suavizando un poco la voz. «¿Cómo está ella realmente?» «Triste. Me dice que ya no le gusta su casa, que extraña los sábados con usted». «¿Y tú la escuchas?» «Sí, pero no sé cómo darle paz si yo tampoco la tengo». La miré. Me di cuenta de que, aunque no lo decía, Nayeli tenía miedo de perderlo todo, de quedarse sola, y en ese miedo, por fin, no estaba disfrazando las palabras. Antes de irse, se paró junto a la puerta. Dudó un segundo y extendió la mano hacia la mía. Yo no la tomé, no por orgullo,
sino porque por fin entendí que no necesitaba hacerlo. ¿Ni siquiera un adiós, mamá? Sonreí, muy leve. No me digas adiós. Dime hasta que aprendas, porque yo ya aprendí. Ella bajó la mano, asintió. Entonces, gracias por escucharme. Gracias por venir con verdad, respondí, aunque haya sido tarde. Cerró la puerta con suavidad. Me quedé en la cocina, sola, pero no vacía. Me serví un tazón del caldo de tamarindo, me senté a la mesa, masticando despacio como si cada bocado me recordara que sigo viva y que merezco paz. A veces uno no necesita ganar, solo necesita decir lo que siempre se tragó. Y esa noche, después de tanto, por fin dije todo, y me supo justo. A la mañana siguiente desperté más temprano de lo normal, pero esta vez no fue por angustia ni desvelo. Dormí profundo, como no lo hacía en años. Ni sueños tuve, solo un silencio largo y tibio. Me estiré en la cama, sin prisa. El aire que entraba por la ventana era fresco, traía olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Me levanté y fui directo al balcón. Afuera, la señora del departamento de enfrente estaba regando sus orquídeas con una botellita de spray. Me sorprendió que me viera y, más aún, que me saludara con la mano. «Buenos días, doña». «Buenos días», respondí con una media sonrisa. No me miró con lástima, ni con esa expresión de pobrecita que se recibe cuando la gente se entera de que a una la echaron de su propia casa. Number Me miró como quien reconoce a otra mujer que sigue de pie, y eso, aunque parezca poco, lo fue todo. Después del desayuno, fruta, café y un pedacito del pan tostado que me dejó Nayeli, el cual no estaba mal, aunque lo hubiera preferido menos dorado, salí a caminar. Había tianguis en la calle de atrás y me entretuve viendo puestos de ropa usada, plantas, tamales oaxaqueños y libros viejos amontonados en cajas de cartón. Fue en una de esas cajas donde encontré un libro de tapas gastadas que me llamó la atención. Un cuadernito de ensayos, sin muchas pretensiones, con un título que me apretó el pecho. Uno también merece vivir para sí, al menos una vez. Lo compré. No por el contenido, sino por la frase. Me sentí retratada en ella. Más tarde, fui al parque. Me senté en mi banca habitual, la misma que compartí tantas veces con Lía, donde le enseñé a leer, donde me contaba sus sueños. Abrí el libro, pero no leí. Me quedé mirando las hojas de los álamos caer como si fuera otoño, aunque aún faltaban meses. Saqué una hoja de papel de mi bolsa, la arranqué de un cuadernito pequeño, y sin pensarlo mucho, escribí una carta para mí misma. Mireya, hoy por primera vez te elegiste a ti. No eres desagradecida, solo aprendiste a agradecerte a ti también. No es traición querer paz, es amor propio. Doblé la hoja y la guardé en el forro de mi monedero. No tenía destinatario, pero sabía que algún día volvería a leerla. Ya por la noche, mientras preparaba una taza de té de canela, sonó mi celular. No era un número que reconociera de inmediato, pero contesté. «Doña Mireya, buenas noches. Disculpe la molestia. Soy Josefina, la vecina del departamento frente al suyo». «Ah, sí, buenas noches. Espero no incomodarla, pero este miércoles hay una pequeña presentación de libros en el Centro Cultural. Yo voy siempre, pero esta vez pensé que tal vez le gustaría acompañarme». Me sorprendió, no tanto por la invitación, sino por la calidez en su voz, como si supiera que yo necesitaba justo eso, compañía sin juicio. «Sería un gusto», dije, y sonreí sin querer. «¿Nos vemos en el vestíbulo a las 6? Perfecto, llevo yo los boletos. Buenas noches, doña Mireya». «Buenas noches, Josefina. Gracias». Colgué. Me quedé unos minutos mirando el reflejo del foco en la taza. Me sentí rara, emocionada quizás, no por el evento en sí, sino por lo que representaba. Hacer algo por mí, sin pedir permiso. 2 días después, mientras acomodaba las toallas limpias en el closet, sonó el teléfono de nuevo. Esta vez sí reconocí el número. Era Gael. Dudé unos segundos antes de contestar. «Bueno, mamá, soy yo». «Hola, hijo. Quería hablar contigo. Tranquilo, sin prisas».
El tono de su voz era dulce, como cuando me pedía dinero para sus útiles en la primaria. ¿De qué quieres hablar?, pregunté. Estuve pensando. Creo que deberías considerar venirte a vivir con nosotros. No por la casa, por Lía. Ella necesita a su abuela cerca. No está bien desde que dejamos de verla. Respiré hondo. Mira, hijo, yo estoy bien, estoy tranquila, y creo que ustedes también deben aprender a estarlo sin mí. Pero no es lo mismo. Lía te extraña y nosotros... ¿Nosotros?, lo interrumpí. Guardó silencio unos segundos. Sí. Nayeli y yo hemos hablado. Sabemos que cometimos errores, pero aún podemos resolverlo, juntos. Hubiera querido creerle, de verdad. Pero en su voz no había arrepentimiento, solo necesidad. Gael, ¿quieres de verdad que regrese? ¿O solo buscas a alguien que salve lo que queda? Silencio otra vez. Mamá, si no nos ayudas, podríamos perder la casa, sería una pena. Me reí por dentro. No de burla, sino de claridad. Peor sería perder el respeto y seguir llamando eso familia. Eso piensas de nosotros. Pienso que si una casa fue construida con egoísmo y olvido, entonces que se caiga no sería una tragedia, sería justicia. «Vas a arrepentirte», dijo él, ya con un tono más duro. «Tal vez», le dije, «pero prefiero arrepentirme de cuidarme que de dejarme usar otra vez». Colgué. No lloré. No me temblaron las manos. Solo fui a la cocina, apagué la luz y me preparé para el miércoles. Estaba emocionada. Por la lectura, el té con Josefina. Por sentir que esta vez no iba a ningún lado por ser mamá. Iba como Mireia. Y eso, por fin, era suficiente. Llegó el miércoles. Desde el desayuno ya sentía ese hormigueo en el estómago que no sabía si era nervio o ilusión. No tenía prisa, pero cada movimiento lo hice con más cuidado. Elegí mi vestido azul marino, ese que guardaba para ocasiones especiales aunque nadie me las pidiera. Me puse también la cadenita de perlas que Octavio me dio el día que se jubiló, con una nota que decía: «Para cuando vuelvas a salir solo por gusto, no por deber». Me miré en el espejo antes de salir. No me vi joven, ni bonita. Me vi viva. Y eso ya era mucho. A las 6 en punto bajé al vestíbulo. Josefina ya estaba ahí, esperándome con un libro gordo entre los brazos y una sonrisa franca en la cara. «Qué puntual, doña Mireia», me dijo. «Qué gusto verla tan guapa». «Gracias, Josefina, hoy me sentí con ganas». Salimos caminando despacio. El centro cultural no quedaba lejos. Por el camino me fue contando de su vida. Había sido abogada muchos años, defensora en casos de tierras, conflictos familiares. «Vi de todo», dijo. «Hermanos que se demandan por una barda, nietos que despojan a sus abuelas. Nada me sorprende ya». Le pregunté por su familia. Bajó la voz. «Mi esposo falleció hace 8 años, de un infarto. Un hombre bueno, muy serio. Nuestra hija vive en Puebla, tiene su vida. No la culpo, pero a veces sí la extraño». Asentí. Sabía de qué hablaba. Llegamos. El salón era sencillo, pero acogedor. Unas 20 personas, sillas de madera, una mesa con café y panecitos. En el frente, una mujer de cabello blanco recogido en chongo hablaba con voz firme y dulce a la vez. Se llamaba Clara. Era escritora de tientos, esas reflexiones breves que caben en una página, pero pesan como una vida entera. «Las mujeres», dijo Clara, «vivimos 2 vidas, la que entregamos a los demás y la que apenas imaginamos para nosotras. Lo triste es que muchas se nos va la vida sin haber probado la segunda». Sentí que esas palabras me buscaban, no por reproche, sino como un espejo. Josefina me tocó el brazo con suavidad, como diciendo: «Esa eres tú y está bien». Cuando terminó el evento, salimos sin prisa. Josefina me invitó a tomar un té en su departamento. Dudé un segundo. No suelo aceptar invitaciones tan personales. Pero su mirada era limpia. Asentí. Su hogar era pequeño pero lleno de detalles. Libros por todas partes, flores en el balcón, una veladora encendida junto a una foto enmarcada de su esposo. «Este era Ernesto», dijo ella señalando la foto.
Un hombre callado pero con alma generosa. Me dejó tranquila, sin deudas y con más cariño del que yo supe agradecer en su momento. Nos sentamos en la mesa del comedor. Sirvió té de canela con un poco de anís. Olía a casa antigua, de esas que ya no se construyen pero que una siempre recuerda. ¿Y usted, Mireya? ¿Siempre ha vivido aquí? No lo pensé mucho. Me escuché decirlo como si fuera una historia ajena. Viví muchos años para mi hijo. Me quedé viuda cuando él tenía 12 años. Lo saqué adelante sola. Hace poco le compré una casa a él y a su esposa, y en la fiesta de inauguración me echaron. Josefina dejó la taza sobre el platito, sin decir nada. Dijeron que ya no me necesitaban, que no tenía derecho a entrar donde no me invitaron. Fue delante de todos. Y mi hijo no dijo nada. Solo se quedó ahí, viendo cómo me marchaba. Ella me escuchó en silencio, con esa atención que rara vez se encuentra. Cuando terminé, solo dijo: nadie tiene derecho a hacerla sentir que sobra. Nadie. Gracias, dije, con un hilo de voz. A veces, continuó, no es que nos dejen de amar, es que se acostumbran a que siempre estemos ahí, como si fuera obligación, hasta que un día una se va, y entonces aprenden o no. Tomé otro sorbo de té. Ya no ardía, pero aún era reconfortante. Me despedí poco después. Josefina me acompañó hasta la puerta, sin insistencias ni promesas. Solo dijo: cuando quiera, aquí tiene a alguien que sabe escuchar sin interrumpir. Volví a mi departamento y me senté frente al espejo. Me quité la cadena de perlas y la dejé sobre el tocador. Pensé, hoy tomé té sin tener que servirlo. Hoy hablé sin que me callaran. Hoy fui mujer, no solo mamá. 2 días después, llegó algo inesperado. El cartero tocó a mi puerta con una carta en la mano. Correo para usted, doña Mireya. Era un sobre color rosa, escrito con letra chiquita y cuidada. Abrí con cuidado. Era de Lía. Va a ser mi cumpleaños. ¿Puedes venir a mi fiesta? Te extraño mucho. Hay pastel de 3 leches. Tú eres mi persona favorita. Te quiero mucho. Se me hizo un nudo en la garganta. Me senté en la silla más cercana. Toqué con los dedos las letras de mi nieta, una por una. Quise decir que sí de inmediato, pero algo en mí dudó. Sabía que Gael y Nayeli no querían verme ahí. No querían que mi presencia arruinara su imagen, su unidad familiar. Me quedé con la carta en las manos un buen rato. Lía merecía todo, pero yo también merecía no volver a ser humillada. Esa noche no dormí, no por tristeza, sino por esa disyuntiva que a veces solo entendemos las mujeres mayores. ¿Qué tanto se puede amar a alguien sin dejar de amarse a una misma? Y aún no sabía la respuesta. Ese día no me maquillé, ni me puse la ropa de los domingos. Me vestí sencilla, con mi blusa blanca bordada y los zapatos bajos de siempre. Me trencé el cabello como lo hacía mi madre cuando íbamos a misa. Tomé un pañuelo por si lloraba, no por debilidad, sino porque una abuela siempre carga con lágrimas escondidas. Era el cumpleaños de Lía. No podía quedarme en casa, fingiendo que era un día cualquiera. Caminé hasta la esquina de su calle y crucé al frente. Me quedé junto al jacarandá, el mismo árbol que me daba sombra cuando la esperaba salir de la primaria. La casa estaba decorada con globos rosa pastel, banderines de feliz cumpleaños y una mesa con mantel de encaje blanco. A través de la ventana abierta vi el pastel de 3 pisos, la piñata colgando, niños corriendo, padres tomando fotos, y a Lía sentada sola al final de la mesa, con los brazos cruzados y la mirada baja. No sonreía, se me partió el alma. Tenía 9 años y ya conocía el sabor del abandono disfrazado. Yo estaba ahí, pero no podía entrar, porque sabía que si lo hacía, pondría a Lía en medio de un campo de batalla donde nunca debió estar. Me quedé unos minutos más. Después me di la vuelta y caminé de regreso a casa. El viento me revolvía los cabellos y las lágrimas se me secaban antes de caer. Esa noche, después de cenar, me senté en la mesa y le escribí una carta con mi letra más clara. Mi querida Lía, hoy estuve cerquita, pero no entré. No porque no quisiera verte, sino porque no quería obligarte a elegir entre tu mamá y tu abuela.
tú sigues siendo lo más valioso en mi corazón. Feliz cumpleaños, mi niña bonita. La doblé con cuidado, la metí en un sobre, le puse una estampa de flor y se la mandé por correo. Pasaron 3 días. Era sábado por la tarde, justo cuando el sol empezaba a colarse entre las cortinas, cuando escuché golpes en la puerta. 3, seguidos, como si alguien no quisiera hacer ruido pero tampoco esperar. Abrí y ahí estaba Lía, con el rostro rojo por el esfuerzo de subir las escaleras, con su mochila colgando de un hombro y los ojos brillando. ¡Va! Me abrazó tan fuerte que sentí que se me rompía el pecho, pero de emoción. ¿Cómo llegaste hasta aquí, mi amor? Le dije a mamá que iba a hacer tarea con una amiga, pero solo quería estar contigo. La hice pasar, le quité la mochila y la senté en la cocina. Justo había terminado de freír unos pastelitos de arroz con canela, sus favoritos. Le serví uno con un vaso de leche fría. ¿Y te dejaron venir sola? Mamá me llevó cerca en el coche, pero me bajé en la esquina. Caminé rápido. No quería que cambiara de opinión. Me reí bajito. Era lista, como su padre cuando era niño, pero también tenía algo que él no tenía ya, la valentía de buscar el cariño, aunque fuera escondido. Comimos en silencio. Luego, ella abrió su mochila y sacó un cuaderno chiquito con stickers en la portada. Podemos escribirnos cartas aquí. Si un sábado no puedo venir, te la dejo en el buzón. Pero prometo venir siempre que pueda. ¿Y si tus papás se enteran? No les diré, será nuestro secreto. Lo llamaremos el pacto de los sábados. Asentí, aguantando las lágrimas. ¿Y qué vamos a escribirnos? Solo cosas bonitas, dijo ella. Nada de tristezas, solo historias felices o chistes o dibujos. Le acaricié el cabello. Está bien, a veces los secretos también pueden ser regalos. Pasamos 1 hora jugando lotería y contando anécdotas. Luego, mientras guardaba sus cosas, me miró seria. «Va, ¿sabes qué? En casa mis papás siguen peleando. A veces mamá grita mucho y papá se calla, pero luego se va a la cocina y abre una cerveza tras otra. Yo me pongo los audífonos. Escucho música fuerte para no oírlos». La abracé sin decir nada. «No quiero que estés triste por mí», agregó rápido. «Solo quería contártelo porque tú me entiendes». «Mi niña, tú no tienes que arreglar los problemas de los grandes. Tú solo sé buena, sé feliz y sigue siendo tú. Eso basta». Antes de irse, sacó una bolsita de su mochila. Me la dio cerrando bien el puño. «La hice en la clase de arte, es para ti». Era un collar de papel, doblado con cuidado, con un corazón al centro. En él, escrito con plumón morado, decía: «Va, tú eres mi casa». Se me hizo un nudo en la garganta. Lo abracé con fuerza. No necesitaba más. «Gracias, mi cielo. Lo voy a guardar con lo más importante que tengo». Cuando se fue, la vi bajar las escaleras corriendo. Yo subí al cuarto, abrí mi joyero y guardé el collar junto a la carta de Octavio y la cadena de perlas. Cada uno representaba algo. El amor que construí, el amor que perdí y el amor que aún me quedaba. Y por fin entendí que no estaba sola. Solo necesitaba abrir espacio en mi vida para lo que de verdad me hacía sentir viva. Era lunes, el 1 de junio. El sol ya empezaba a pegar fuerte desde temprano y yo estaba en el balcón regando mis bugambilias. Las hojas tenían ese color verde pálido de cuando piden agua y yo me sentía igual, como si algo dentro de mí también necesitara un poco de riego. Tocaron la puerta. Era Josefina. Venía con su peinado de siempre y una sonrisa que se notaba le costaba contener. En una mano traía un par de boletos de autobús y en la otra una hoja impresa. «Mireya», me dijo, casi sin aire. «Mi nieto me invitó a pasar el verano en Puerto Escondido. Tiene una casita cerca de la playa, nada de lujos, pero con vista al mar. Me dijo que podía llevar a quien yo quisiera. ¿Usted se anima?» Yo me quedé parada, con el rociador en la mano. No supe qué decir. «No tiene que decidir ahora», agregó. «Pero sería bonito, ¿no cree? Un verano para nosotras, sin horarios ni pendientes». Asentí con la cabeza, todavía sin abrir la boca. Me quedé pensando en eso todo el día. No por miedo al viaje,
sino porque no recordaba la última vez que había hecho algo solo por gusto. Esa noche abrí mi armario. Puras blusas grises, pantalones elásticos, ropa práctica, prendas que decían, aquí estoy, pero no me veas. Nada de eso se sentía como ropa para ir al mar. Al día siguiente, mientras desayunábamos en la cocina, le conté a Lía: tu tía Josefina me invitó a la playa, a pasar unas semanas allá, lejos del ruido. Ella paró de masticar su pan y me miró con los ojos abiertos como si le hubiera dicho que me iba a la luna. ¿Y ya le dijiste que sí? Todavía no. Pero deberías. Zrenia, exclamó. Va, eso es increíble. Te mereces unas vacaciones. Tú también tienes derecho a hacer cosas nuevas. No estoy segura de qué empacar siquiera. Yo te ayudo, pero prométeme que vas a ir. Por favor. No me dio tiempo ni de pensarlo. Se fue directo a mi cuarto, empezó a revisar mi ropa y sacó una libreta de su mochila. En la portada decía, Diario de Libertad de mi Va. Me la entregó junto con una pluma morada. Es para que escribas lo que vives allá, solo cosas que sean para ti. Fue entonces que decidí decir que sí. No había razón para seguir esperando una excusa para vivir. Esa misma tarde fui a cortarme el cabello. Nada drástico, solo suficiente para quitarme lo más opaco. La señora del salón me dijo que me veía más ligera. Luego pasé a la tienda de ropa. Me probé 2 vestidos de algodón, uno color tierra, otro rojo ladrillo. Me miré en el espejo del probador y por primera vez en mucho tiempo no me vi como madre, ni viuda, ni vecina. Me vi como mujer. También fui con la administradora del edificio. Voy a salir de la ciudad unas semanas, le dije. Quisiera rentar el departamento mientras tanto. Ella tomó nota, sorprendida pero sonriente. Más tarde, ya en casa, me llamó Tomasa. Apenas le conté, soltó un grito. ¿Te vas de viaje? ¿Tú? Ay, comadre, por fin. Hasta que te animas. Ya era hora de que hicieras algo para ti. Reí. Y reírme sin culpa me supo dulce. La víspera del viaje, salí al parque donde solía llevar a Lía cuando estaba en kinder. Me senté en la misma banca, aunque ya estaba un poco rota. Abrí el cuaderno que me dio mi nieta y escribí la primera página. Hoy empiezo un verano sin deber nada a nadie. No vivo para ser querida, vivo para quererme yo. Volví a casa con el corazón ligero. Ya de noche, mi celular vibró. Era una llamada de Gael. Dudé antes de contestar, pero lo hice. ¿Bueno? Mamá. Hola. Hola, hijo. Supe que te vas unos días. A descansar. A la playa. Sí, me voy con una amiga. Hubo un silencio. Solo quería desearte paz. Que la pases bien. Que encuentres lo que necesites. Su voz no era dura ni suplicante. Sonaba sincera, como la de un niño que se resigna pero aún quiere hacer las cosas bien. Gracias, hijo. Te deseo lo mismo. Y, mamá, gracias por no dejar de querernos, aunque no lo hayamos hecho fácil. No respondí. No hacía falta. Él sabía que ya no buscaba reconciliación, solo respeto. Cuídate, le dije, y cuida a tu hija. Colgué. No lloré. Ya no lloraba por nostalgia, sino por todo lo que había dejado de cargar. Al amanecer, me vestí sin prisa. Tomé mi maleta, una pequeña, con ruedas, el cuaderno de libertad, el libro de ensayos que encontré en el tianguis y un portarretratos con la foto de Lía abrazándome en el parque, bajo la luz de primavera. Josefina me esperaba abajo. Llevaba lentes de sol y un sombrero ridículo que la hacía parecer turista desde antes de salir de la ciudad. ¿Lista, Mireya? Más que nunca, respondí. Y así, sin mirar atrás, me subí al coche que nos llevaría a la terminal. Por primera vez en años, tenía 3 meses por delante que no le debía a nadie. Ni a mi hijo, ni a la memoria de mi esposo, ni siquiera a mi nieta. Era un verano solo para mí, y no estaba dispuesta a sacrificarlo por nada. Puerto Escondido en julio era como un abrazo largo del mar. Cada día comenzaba con ese olor a sal, a pan recién hecho y a café caliente. Caminaba por la orilla con los pies hundiéndose levemente en la arena, dejando huellas que pronto borraban las olas. Llevaba el cuaderno de Lía bajo el brazo,
aunque a veces solo lo sostenía sin escribir. A veces solo estar era suficiente. Josefina no preguntaba por Gael, ni por Nayeli, ni siquiera por Lía. Ella entendía que hay historias que uno no cuenta porque duelen, pero que igual se adivinan en las arrugas de la frente o en el silencio de los almuerzos. ¿Usted siempre fue así de callada, Mireya?, me preguntó un día mientras regábamos las macetas con lavanda. Namber antes hablaba mucho, pero aprendí que a veces una se calla no por no tener nada que decir, sino porque ya nadie escucha. Pues a mí me gusta cómo calla, dijo ella. Su silencio es de los que no incomodan. Nos reímos. Esa risa compartida me supo más sincera que muchas charlas forzadas de familia. A la segunda semana, el cartero dejó un sobre color lila en la entrada. Tenía calcomanías de peces y una estrella fugaz. «Debe ser para la princesa del mar», dijo, sonriendo. Dentro estaba la letra chueca y querida de Lía. «Va, ¿ya tocaste un cangrejo? Aquí llueve, pero yo imagino que allá el sol sale todos los días. Mis amigas dicen que tu playa suena como de película. Yo les dije que mi abuela es una aventurera». Fui por un bolígrafo y contesté sentada bajo una palmera. «Mi niña, el mar me cuenta cuentos cada noche. Todavía no atrapo un cangrejo, pero sí he visto cómo el sol se esconde despacito como tú cuando quieres evitar dormir». Una tarde nublada, Josefina me sorprendió con un paquete pequeño. Es una tontería, pero se lo compré en el mercado de artesanías. Me recordó a usted. Era una pulsera de plata, con una espiral al centro. Dicen que representa la vida, lo que sigue. Yo más bien creo que es el camino que una hace cuando al fin deja de girar en círculos ajenos. «Gracias, Josefina», le dije con voz temblorosa. Me recuerda a mí, cuando al fin empecé a caminar en línea recta, aunque fuera despacio. Esa noche, en el diario, escribí: «Si esta etapa de la vida fuera un ocaso, que al menos me pinte el cielo de rojo y no de gris». Al llegar agosto, me animé a meterme al mar. No sabía nadar, pero caminé hasta donde las olas me daban en la cintura. Josefina me miraba desde la orilla. «Venga, que si se cae, al menos cae riéndose», gritó. Y yo reí como cuando era niña en Oaxaca y me perseguían mis primos con globos de agua. Ese mismo día, al volver de la playa, revisé el celular. Un mensaje nuevo de Gael. «Mamá, vendimos la casa. Lía y yo volvimos al departamento. Nayeli y yo nos separamos. Lo lamento todo». Me quedé un rato viendo la pantalla. No lo respondí. No por orgullo, sino porque ya no era mi historia que cerrar. Había soltado el papel de protagonista en esa obra y no pensaba volver a escena. «¿Malas noticias?», preguntó Josefina al verme pensativa. «Noticias, simplemente. Ya no las clasifico, solo las dejo pasar». Cuando septiembre se asomó con sus lluvias, empezamos a planear el regreso. Josefina decía que extrañaba sus libros grandes y su butaca vieja. Yo extrañaba a Lía, sí, pero no extrañaba mi vida de antes. El día que partimos, ella y yo llevábamos maletas pequeñas, pero los corazones llenos. En el autobús, Josefina me ofreció una galleta de avena y me preguntó: «¿Qué va a hacer cuando regrese?». «No lo sé», dije, pero por primera vez me emociona no tener plan. Cuando llegué a mi edificio, había algo nuevo en mi puerta, una cajita de madera colgada con clavos torcidos, pintada con estrellas y lunas. Adentro, un papelito doblado. «Hice un buzón de alegría para ti. Puedes dejar aquí un deseo por día. Lía». Toqué la caja como si fuera un amuleto. Entré al departamento, dejé la maleta sin desempacar, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té y escribí mi primer deseo. Deseo que mañana no tenga que pedir permiso para sonreír. Lo doblé, lo metí en la ranura y me quedé ahí sentada un rato. Por fin, no era la sombra de nadie. Era yo. Y eso bastaba. Cerré los ojos, dejé que el silencio del departamento me envolviera. Afuera, la ciudad seguía con su ruido de siempre. El camión de basura sonando 2 calles abajo, la vecina del 2B peleando con su hijo por no lavar los trastes y un perro que ladraba como si supiera que la vida no siempre avisa cuando muerde. Me levanté,
Caminé descalza hasta el balcón. La bugambilia había crecido en mi ausencia, desordenada pero viva, igual que yo. Toqué sus ramas con la punta de los dedos. El viento me movió el cabello y por un momento no extrañé nada. Ni siquiera a Octavio. No con tristeza, al menos. Pensé, qué curioso. Una vive décadas esperando que la reconozcan. Y cuando por fin se reconoce una sola, ya no necesita permiso de nadie. Sonreí. Por primera vez, sonreí sin miedo a que nadie lo notara. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez, vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar, ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.